Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios socialista y confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Antes de empezar el debate, vamos a despedir a la delegación de las Cortes de Aragón y a los 3 diputados que han tenido a bien a presentar la iniciativa proveniente de las Cortes. Muchísimas gracias por su presencia y por sus intervenciones. Muchas gracias, presidente de las Cortes. Respecto a la proposición de ley anunciada, les informo de que el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha solicitado la avocación de esta proposición de ley. Para la presentación de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. Señorías, les pido silencio, por favor, para poder reanudar el debate. Gracias, señora presidenta. Señorías, tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios. Eso es lo que trae hoy a esta tribuna el Grupo Parlamentario Socialista. Una propuesta para que los bancos y las grandes empresas energéticas arrimen el hombro y que lo hagan a través de una contribución de carácter temporal acorde a las necesidades sociales del momento. Por eso, presentamos esta proposición de ley fundamentada en principios constitucionales. Sí, señorías del Partido Popular. Lo que es inconstitucional es bloquear sistemáticamente la renovación de los miembros del Poder Judicial, como hacen ustedes. Eso sí que es inconstitucional. El texto que hoy debatimos defiende el interés general y promueve sumar esfuerzos económicos de manera equitativa para hacer frente a la incierta situación económica mundial. Una situación que ha disparado la inflación debido a la guerra en Ucrania, con el chantaje a Europa por parte de Putin de los cortes de suministro del gas. Un contexto actual que a los socialistas nos preocupa y nos ocupa, pero sin derrotismo ni resignación, porque España tiene fundamentos sólidos. Así lo indican los principales organismos nacionales e internacionales que, a pesar de las dificultades sobrevenidas, prevén para España la tasa de crecimiento más alta de entre las grandes economías de la Unión Europea para estos 2 años. Así que, señorías, podemos comprobar cómo durante la pandemia el Gobierno de España, los socialistas, los progresistas, demostramos estar al lado de todos los ciudadanos, en especial al lado de quienes más lo necesitaban. Y lo volvemos a demostrar ahora, ante la crisis energética y los costes derivados de la guerra, a pesar de que algunos prefieran poner palos en las ruedas y piedras en el camino. Señorías, somos muy conscientes de los efectos nocivos que la inflación provoca, además de que genera tensión social. Y por eso, aun cuando el crecimiento de la inflación tiene naturaleza internacional y el ámbito de actuación interna es limitado, nuestro Gobierno está tomando medidas y haciendo un esfuerzo que es máximo para contener el deterioro de la inflación que provoca especialmente sobre la capacidad de compra de la ciudadanía, en especial a los hogares con más dificultades y menores ingresos.
Para ellos se han reforzado los bonos sociales, ayudas a familias y autónomos. Se ha reducido hasta el 80% de los impuestos de la factura de la luz, bonos gratuitos y descuentos al transporte público. Se han dado descuentos a los carburantes, además de ayudas a empresas, aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social, entre muchas otras medidas precisamente para mantener la competitividad de nuestro país. Todas ellas, señorías, por cierto, con el voto en contra de la derecha de este país. Y miren, sin además ni una propuesta del señor Feijóo, ni una propuesta. Primero le presenta al señor presidente un informe en blanco y hoy le presenta uno plagiado. La verdad es que llegan tarde y mal estos señores del Partido Popular. Miren, señorías, el esfuerzo propositivo y económico del Gobierno sitúa a España entre los países con mayor presupuesto invertido en términos de PIB para proteger a hogares y empresas del alza en los costes energéticos. Un Gobierno que protege. Pero no obstante, señorías, mientras una mayoría pasa dificultades por la escalada de precios, una minoría concentra mayores ingresos y riqueza a costa de esa mayoría, como así lo atestiguan los informes económicos. La inflación, observamos que también genera ganadores y perdedores, ensancha las desigualdades y deteriora la cohesión social. Una realidad intolerable que los socialistas queremos corregir. No podemos, señorías, quedarnos de brazos cruzados. Los poderes públicos deben intervenir para corregir esta anomalía. Debemos garantizar que todos los agentes económicos contribuyen de manera sólida al esfuerzo colectivo que provoca una espiral de precios como la que estamos viviendo. Una intervención, señorías, que justifica la iniciativa que hoy les proponemos a su consideración. Porque, señorías, proponemos soluciones para tiempos coyunturales. Porque, miren, el Banco de España prevé la desaceleración notable de la inflación para el 2023, confirmando así la fortaleza de la economía española y que nos movemos en el ámbito coyuntural y no en el estructural. El coste de responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y a las circunstancias que vivimos es muy superior al aumento de la recaudación tributaria derivada de la inflación. Y el sistema tributario actual demuestra no ser un instrumento suficiente para garantizar por sí mismo que el pacto de rentas sea equilibrado. Por eso, les proponemos el establecimiento de unas prestaciones temporales de carácter no tributario, precisamente por garantizar la seguridad jurídica. Y lo que proponemos justamente para aquellos sectores es, por la actual situación de crisis, están viendo cómo sus beneficios se disparan, mientras que las familias ven cómo suben el recibo de la luz y el pago mensual de sus hipotecas y cada vez les cuesta llegar más a fin de mes. Señorías, de verdad, ¿quién puede estar en contra de esta iniciativa? ¿Quién puede estar en contra de ayudar a los que más sufren repartiendo una parte de los millonarios y crecientes beneficios que se embolsan bancos y grandes energéticas derivados precisamente de la situación que está asfixiando a las familias? ¿Quién? Les recuerdo, además, es que no son gravámenes temporales para satisfacer precisamente por los años en los que existe una situación ventajosa para estos sectores. Simplemente pedimos a quienes ahora más pueden hacerlo que contribuyan al esfuerzo colectivo, con el objetivo de conseguir un reparto justo y equitativo del coste de la inflación, que ponga en valor la solidaridad entre todos los españoles y que contribuya a garantizar precisamente el bienestar general de la ciudadanía. Señorías, la elección de los sectores gravados está más que justificada. Es de justicia social. Son sectores en una buena posición económica, beneficiados por la coyuntura actual. Las energéticas ven incrementados sus ingresos muy por encima de sus costes, precisamente por su posición de ventaja a la hora de fijar los precios del mercado. Las 6 compañías energéticas cotizadas por el IBEX cuadriplicaron beneficios ya en 2021 y las cifras presentadas en el primer semestre de este año han batido sus propios récords.
Por otro lado, para controlar la inflación, el Banco Central Europeo impulsa como política monetaria el alza de los tipos de interés, una medida de la que salen especialmente beneficiados el sector de las entidades de crédito sin tener que hacer trabajo o esfuerzo alguno. Por un lado, porque es uno de los sectores menos expuestos al impacto de la subida de los costes energéticos y de las materias primas. Y por otro, porque los ciudadanos tendrán que pagarles mayores intereses a cambio de unos préstamos concedidos a precios más bajos en un momento anterior bien distinto al actual. De hecho, los 5 grupos del sector bancario que forman parte del IBEX 35 consiguieron 20.000 millones de beneficios en 2021, según publica la CNMV. Y el primer semestre de este año, los beneficios de los grandes bancos por actividades en España han crecido un 36% interanual, descontadas las plusvalías. En resumen, señorías, ambos sectores, el financiero y el energético, disfrutan sin ningún esfuerzo de un importante aprovechamiento económico derivado de las circunstancias, a costa de los clientes y de los consumidores. Y además, no olvidemos que son sectores que se han beneficiado directa o indirectamente de normativa pública o de la inyección de recursos públicos en momentos adversos. Comprenderán que sea justo pedirles un esfuerzo ahora que gozan de una situación que les favorece, un esfuerzo que es menor del que supuso en su día ayudarles. Además, esta contribución solidaria que planteamos es coherente con los objetivos de responsabilidad social corporativa que dicen defender estas empresas energéticas y bancos. Por tanto, esta es una magnífica ocasión para que estén a la altura de sus compromisos. En definitiva, el esfuerzo que pedimos es proporcionado y no perjudica ni su viabilidad ni su capacidad de inversión. A estas empresas, los gravámenes que les proponemos no les supone dejar de ganar beneficios, cantidades que no serán deducibles en el impuesto sobre sociedades y que no podrán ser repercutidos a los clientes ni a los consumidores. Si lo haces, señorías, serán sancionados al 150%. Señorías, nosotros no tenemos dudas del efectivo control que va a hacer la CNMC y el Banco de España. ¿Por qué algunos de ustedes están empeñados en cuestionar a algunos organismos oficiales? ¿Por qué? Pero además, ¿por qué algunos intentan engañar a los consumidores diciendo en las facturas que el precio del tope de gas es un impuesto del Gobierno y que ha hecho subir los precios de la luz, cuando la realidad es que ha supuesto un ahorro de más de 2.300 millones de euros a los consumidores? En definitiva, señorías, estamos hablando de aportaciones justas, justificadas constitucionalmente y supeditadas al interés general. Unas medidas nada extravagantes, unas medidas que van en línea de lo que plantea la Comisión Europea, que no hacen más que potenciar el objetivo último de esta iniciativa y que, señorías, no tengan miedo. Si hay que adaptar algo de lo aprobado en Europa, permite hacerlo en la propia tramitación de esta iniciativa. Así que aquí no valen las equidistancias. Es el momento de decidir de qué lado están. Si del lado de la gente que sufre o del lado de la gente que se aprovecha de los que sufren. Así que voten a favor de la tramitación de esta proposición de ley y, señorías, iniciemos un debate abierto a mejoras y aportaciones constructivas. Señorías, el mercado no puede actuar por sí solo para garantizar la equidad y la solidaridad en los costes. La política sí que puede hacerlo. Así que hagamos lo posible. Les pedimos un sí porque es de justicia lo que les estamos pidiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra en primer lugar el señor Echenique Ropa. Gracias, presidenta. Señorías, las grandes energéticas
españolas ganaron en 2021, cuando las familias ya empezaban a pagar una factura muy alta, aproximadamente 9.000 millones de euros. El gravamen extraordinario que hoy sometemos a debate de esta Cámara se estima que recaude unos 2.000 millones anuales de este sector. Un sector que se permite pagarle 35.000 euros al día al señor Sánchez Galán no parece que tenga ningún problema de sostenibilidad financiera y después de este gravamen tampoco lo va a tener. La banca española, a su vez, ganó en 2021 casi 20.000 millones de euros. La vertiginosa subida de Euribor de los últimos meses no solamente va a hacer que una hipoteca de 180.000 euros a 30 años pase de tener una cuota mensual de más o menos 600 euros a casi 800. Además, va a hacer que la banca aumente todavía más sus beneficios. El gravamen que hoy se propone se estima que recaude 1.500 millones al año. No parece tampoco que vaya a poner en peligro la sostenibilidad financiera de la banca. En una época en la que con tan solo 2 reales decretos ley el Gobierno moviliza nada menos que 15.000 millones de euros para proteger a las familias y a las empresas, parece obvio que dos sectores que van a ver incrementados significativamente sus beneficios, uno por la brutal subida del precio del gas, el otro por la brutal subida de Euribor, tengan que arrimar el hombro para ayudar al conjunto del país. Ser patriota de verdad es eso, no envolverse en una bandera gigante y gritar ¡Viva el Rey! Y, sin embargo, hemos tenido noticia de que la banca ya ha amenazado con llevar esta ley al Tribunal Constitucional. Efectivamente, al Tribunal Constitucional. En pocas ocasiones como hoy va a ser tan evidente la alineación entre el voto de los diputados del PP en el Congreso y las maniobras de los jueces del PP en el Poder Judicial. Hoy se entiende mucho mejor que otros días que controlar la judicatura no solamente le sirve al PP para intentar salir impune de sus casos de corrupción y para perseguir sin pruebas a sus adversarios políticos, también le sirve para ayudar a sus amigos del IBEX 35. Desde 2014, Podemos, y desde antes otras fuerzas de nuestro espacio político, hemos defendido que la austeridad, la mal llamada austeridad, era una receta neoliberal, cruel y fracasada. Sin embargo, esta receta contaba con un apoyo bipartidista fuerte. Recordemos la reforma del artículo 135 de la Constitución en esta Cámara. A los que decíamos en ese momento que había que acabar con la austeridad, se nos decía de todo menos bonitos. Éramos populistas, éramos bolivarianos, queríamos convertir a España en Venezuela y teníamos que ser inmediatamente deportados a Corea del Norte. Ha tenido que llegar la pandemia de la COVID-19 para que nada menos que la Unión Europea entierre para siempre la austeridad en el basurero de la historia. Ha tenido que llegar Unidas Podemos al Gobierno de España para que tengamos por 3 años consecutivos los techos de gasto más expansivos de la historia de la democracia. Por otro lado, en nuestro programa de 2016 ya llevábamos a acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. De nuevo, populistas, bolivarianos, quieren convertir a España en Venezuela y llega la invasión de Ucrania por parte de Putin y nada menos que la Unión Europea está defendiendo exactamente lo mismo que defendíamos nosotros: poner un tope a las energías inframarginales, es decir, acabar con los beneficios caídos del cielo. Por último, llevamos toda la legislatura y más allá defendiendo que hay que subir los impuestos a las grandes corporaciones. Cuando decíamos esto, de nuevo se nos decía que éramos unos populistas bolivarianos. Pues bien, ahora la Unión Europea
defiende poner un tipo impositivo mínimo del 15%, un tipo efectivo en el impuesto de sociedades, algo que de hecho nosotros llevamos en el programa electoral, y hoy mismo traemos aquí a esta Cámara, nada menos que con el Partido Socialista Obrero Español, un gravamen extraordinario a energéticas y a banca. Señora von der Leyen, del Partido Popular Europeo, y señores y señoras diputados del Grupo Socialista, bienvenidos a este contubernio de populistas bolivarianos. A pesar de la mala prensa, aquí tenemos la costumbre de hacer propuestas sensatas para mejorar la vida de la gente. Es una pena que no se hayan pasado por aquí antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Guijarro García. Señorías, buenas tardes a todas y a todos. Presidente, no tengo más que añadir a la explicación clara y rigurosa que ha dado la compañera Patricia Blanquer sobre un tema, el fiscal, tan arduo como vital para todos. Creo, además, que mi compañero Pablo Echenique ha sabido calibrar la escala de todo lo que nos estamos jugando con esta iniciativa, que es mucho. Por mi parte, voy a intentar aportar a la defensa de la misma una determinada interpretación del pacto de rentas, un concepto que se repite con cierta profusión en esta propuesta legislativa y que en estos días y meses extraños alude necesariamente al hecho de garantizar un reparto justo y equilibrado de un esfuerzo sobrevenido. No es este el momento de analizar las causas geopolíticas de este esfuerzo común al que nos estamos viendo todos obligados. Pero nunca está de más recordar que Europa se ve ahora inmersa en esta encrucijada por haber puesto en manos del socio americano su política exterior y de seguridad común. No conviene tampoco olvidar esto. En todo caso, y retomando el argumento, si algo nos ha demostrado la historia humana, en su recurrente empeño por afrontar periodos de crisis e incertidumbre, es que en ausencia de reglas y convenciones, cuando impera la ley de la selva, no gana el más apto según el precepto darwiniano. No, señorías, en la selva humana ganan los poderosos, los explotadores, los que nunca han dejado de ganar. Y es que ya hemos visto una constatación más o menos manifiesta de este principio en nuestro país a lo largo de los últimos meses. Pese a las políticas públicas implementadas por el Gobierno, los trabajadores y las trabajadoras han sufrido ya una pérdida generalizada del poder adquisitivo como no habíamos visto en décadas. A día de hoy, mientras soportamos un IPC interanual por encima del 10%, el aumento salarial medio de los convenios colectivos firmados hasta la fecha apenas alcanza el 2,6%. Al mismo tiempo, la evolución del deflactor del PIB muestra cómo los márgenes empresariales han permanecido inalterados durante los últimos trimestres o incluso creciendo en algunos sectores. Incluso creciendo. Es decir, si bien se ha producido un empobrecimiento relativo del país debido a nuestra necesidad atávica de importar energía en un contexto de precios internacionales altos, ya está empezando a ocurrir lo que hemos visto ocurrir otras veces. Pagan los de siempre y los de siempre se van de rositas. Esto, sencillamente, señorías, es inasumible. Inasumible. No solo porque es socialmente injusto, sino porque es insostenible en términos económicos. En un momento en el que aún estamos saliendo de una crisis anterior, un debilitamiento de la demanda interna, que ha fungido de motor en estos últimos meses, supondría una auténtica catástrofe. Más aún cuando las autoridades monetarias están en plena fase de subida de tipos. Pese a que las tensiones inflacionistas provienen del lado de la oferta, la reacción del Banco Central supondrá necesariamente un enfriamiento de la economía y podría muy bien colocarnos en la antesala de la temida estanflación, es decir, estancamiento económico con inflación, si no se implementan urgentemente políticas públicas que corrigen esta tendencia y garanticen el poder adquisitivo de las familias. La iniciativa que hoy discutimos, un gravamen extraordinario a las grandes energéticas y financieras, es apenas una de estas políticas. Y digo bien apenas porque, pese a las iniciativas gubernamentales ya puestas en marcha, está claro que aún nos queda un largo trecho por recorrer de cara a garantizar eso que decíamos al principio, y subrayo, el reparto justo y equilibrado de un esfuerzo sobrevenido.
Preparando esta iniciativa, anduve buscando algún precedente histórico que me pudiera ayudar a explicar no solo la gravedad y urgencia de lo que nos jugamos, también la escala de las reformas que se requieren. Creo haberlo encontrado en el señor William Beveridge, sus famosos 2 informes publicados en el año 42 y 44. En los mismos, este economista liberal inglés, no se confundan ustedes, defendía la necesidad de que el Estado británico garantizara un mínimo nivel de bienestar a todos los ciudadanos, no solo con el ánimo de asegurar la paz social, sino como mecanismo para ganar en productividad y aumentar la pujanza económica del Reino Unido por la vía de garantizar una buena salud y formación de su base trabajadora. Estos informes sirvieron de guía para que el Ejecutivo laborista, en el primer gobierno de posguerra, comenzara la construcción de eso que hoy llamamos el Estado de Bienestar. Estos informes también han pasado a la historia como la codificación del llamado Pacto Socialdemócrata, aunque estrictamente no se diseñaron como tal, es decir, nunca fueron pactados entre distintos agentes, sino que fueron redactados por una mente más o menos visionaria e implementados sin más por el gobierno de Clement Attlee a partir del año 45. No por casualidad, ese mismo año supone el inicio de lo que muchos se refieren como los 30 años dorados del capitalismo. En todo caso, se sigue hablando del pacto, en tanto la perspectiva histórica nos permite interpretarlo como un acuerdo fundamental entre las fuerzas del trabajo y las del capital. Bien, esta es ni más ni menos, señorías, la naturaleza del pacto que nosotras defendemos hoy en día. Se trata de revisitar y actualizar los términos del mismo para colocarlo en el siglo XXI, es decir, enriquecerlo con los avances sociales que hemos experimentado en estos años al calor del feminismo, por ejemplo, y desde luego incorporar la perspectiva ecológica en un momento de cambio climático acelerado. Hoy particularmente discutimos aquí 2 medidas tributarias muy puntuales en el contexto de ese gran acuerdo al que hacía referencia anteriormente. Sin duda, las fiscales están entre las herramientas más adecuadas para asegurar una redistribución equilibrada de recursos. Pero no son las únicas. Cuando hablamos de intervenir mercados, cuando proponemos acudir a la fijación de precios máximos, nos seguimos moviendo exactamente en esos mismos parámetros. Como saben, nuestro espacio político lleva proponiendo este tipo de medidas excepcionales desde hace un tiempo. En fin, ya desde hace un tiempo muchos de ustedes hoy aquí nos han llamado de todo, pero desde que la Comisión Europea y su presidenta, la señora von der Leyen, han empezado a abrazar este lenguaje, al menos ya no se les ve a ustedes tan integristas. Afirma un viejo refrán que el momento más oscuro de la noche es siempre antes del alba. Beveridge redactó su primer informe en plena batalla de Inglaterra, bajo las bombas nazis. Hoy, como antes, nos encontramos en un momento de gran incertidumbre, aunque afortunadamente no son bombas las que nos caen encima. En todo caso, les invito a que aprendamos toda esta lección que nos da la historia y, si no, al menos, a que se contagien de un cierto optimismo. Muchas gracias. Gracias. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Zayas López. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Pues estamos ante una nueva receta de la única medicina que sabe aplicar este Gobierno, que es la de sablar a impuestos a los españoles. Y nos dicen que este impuesto lo va a pagar la banca y las energéticas. Lo disfrazan así, pero realmente quien va a pagar este impuesto es quienes pagan todos los impuestos, que son los españoles. Este año, 22.000 millones de sobrerecaudación por parte del Gobierno con el sufrimiento de los españoles con la inflación. Mientras todos los españoles se tienen que apretar el cinturón para hacer la cesta de la compra, para pagar la gasolina o el diésel, para poner el gas o para poner la luz, el Gobierno de España recauda 22.000 millones más. Y ahora 5.500 millones de euros con este nuevo impuesto. ¿Todo eso para qué? ¿Para mejorar los servicios públicos? No.
24.000 millones de euros nos ha costado los presupuestos generales de España en su negociación con Esquerra Republicana y con el PNV. 500 millones de euros nos cuesta cada reunión de lo que ustedes llaman mesa de diálogo y yo llamo mesa del sometimiento en Cataluña. 20.000 millones a la señora Montero para hacer un plan de igualdad. 800 millones de euros de sobrefinanciación este año para Radio Televisión Española sin saber qué plan va a hacer para mejorar la televisión o la radio pública. 700 millones de euros a través del MEF de sobrefinanciación para Cataluña, que se lleva el 41% de los fondos cuando tiene el 14% de la población. Y la gente está harta ya de pagar dinero para que ustedes paguen chantajes y peajes políticos. Así que dedíquense a gestionar y dejen de despilfarrar el dinero de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Orama González Moro. Gracias, señor presidente. Señor Echenique, usted ha estado fantástico, ha dicho lo que siempre ustedes han dicho. Y hay otros que se reunían semana sí o no en Moncloa con los poderosos y no salían de Moncloa hasta hace 6 meses que cambiaron de asesores en Moncloa, ¿no? Y ahora pues vemos una intervención coherente de Podemos y una de quitar a los ricos para dar a los pobres del PSOE asombrosa. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con el título y los objetivos que ponen aquí, porque dicen gravamen excepcional no tributario sobre los sectores cuyos márgenes de beneficio se pueden ver más favorecidos por la escalada de precios. Pero que eso es mentira. No es un impuesto sobre los beneficios, no es sobre todos los sectores, ni con los que tienen más beneficios. Es sobre las ventas, los ingresos, que no es lo mismo que los beneficios. Segundo, no es a todos los sectores, el resto de las empresas del IBEX. Esas constructoras, esas empresas de telecomunicaciones no les afecta. Tercero, ¿qué le digo? En Italia, por ejemplo, sí lo han hecho sobre los beneficios. Sigo. Yo tengo una serie de dudas. ¿Esta medida, unido a la subida del Euribor, va a restringir más los créditos? Porque eso va a afectar a la economía y eso no se analiza. ¿Por qué estos sectores y no otros? ¿Supone una falta? ¿Qué consecuencias tiene para la competitividad de nuestras empresas internacionales, que están en distintas condiciones? ¿Por qué en el sector energético se grava a unos operadores excluyendo a otros que han tenido beneficios extraordinarios? ¿Hay seguridad jurídica? Y si no, ¿por qué no lo mandaron al Consejo de Estado y como proyecto de ley? Y en materia de inversiones, y ya termino enseguida, señor presidente, me preocupa una cosa como canaria y como partidaria de la transición ecológica. Me imagino a los de Vox no, pero a mí sí, que es que está desincentivando las inversiones en renovables al gravar todas las tecnologías por igual, estando como estamos en la transición energética. Y, por último, se está negociando la financiación de las comunidades autónomas, donde puede verse afectado el futuro sistema de financiación autonómica. Y, a su vez, señoría, la reserva debe finalizar, por favor. Termino, se lo prometo. Y la Reserva de Inversiones de Canarias. ¿Qué quiere decir? Que hoy lo vamos a apoyar porque estamos de acuerdo con la filosofía, pero dependiendo de la tramitación y cómo se modifique, podremos cambiar el voto o hacer las enmiendas correspondientes al REF económico de Canarias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el señor Botran Paisa. Bien, gracias, señor presidente. La señora Botín protestó por este impuesto y el señor Garamendi tuvo el mal gusto de compararlo con la persecución nazi. Queda claro que no quieren poner de su parte. Pero ¿cuál es el origen de estas grandes empresas? ¿Cuál es el origen de estas grandes fortunas? ¿Cumplen con el mito del empresario que arriesga su propio dinero?
Lo cierto es que el IBEX está lleno de empresas que se beneficiaron del poder político con la dictadura franquista y otras que tienen su origen o que se beneficiaron en el proceso de privatizaciones que empezó el PSOE y culminó el PP. En el año 85 existían en el Estado español 130 empresas públicas, de las cuales colgaban 850 filiales, y años después prácticamente ninguna de ellas existe. En el ámbito de la energía, por ejemplo, Repsol y Endesa eran empresas públicas. Gas Natural se benefició de la compra de una empresa pública como Enagas. En el ámbito de la banca, el Bilbao Vizcaya absorbió lo poco que quedaba de banco público en el Estado español, y muchos otros se beneficiaron de absorber las cajas de ahorro, previo rescate del sector público a través de unos 80.000 millones de euros. Y este es el origen y la consolidación de muchas de las fortunas del IBEX, que ahora no quieren poner de su parte. No quiero hacer ningún elogio de las empresas públicas españolas, algunas de las cuales, como Renfe, como Adif, como AENA, no son ejemplo para nada. Pero sí que quiero señalar que la clase dominante en el Estado español, primero, se queda lo público; segundo, privatiza los beneficios de este anterior sector público; tercero, si en alguna ocasión quiebran, se benefician del rescate; y cuarto, cuando les pides una mayor aportación, te llaman nazi. Más directo y justo sería recuperar el control público de estas empresas, nacionalizarlas. Esto permitiría, primero, el control de los precios y el combate de la inflación; segundo, el límite a los beneficios; y tercero, dirigir democráticamente una necesaria transición energética que ya va tarde y que no puede dejarse en manos de un sector privado que prima el beneficio y la especulación. En resumen, a favor de estos impuestos, más a favor todavía de la expropiación. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Euzporua Arzalluz. Arratsaldeon. Gracias, presidente. Hoy vamos a apoyar la toma en consideración de los impuestos a la banca y a las eléctricas para que comience su aplicación. Lo haremos porque volvemos a estar ante una crisis económica y social que nos vuelve a situar frente a la gran pregunta: ¿quién pagará esta crisis? Nosotras tenemos claro quién debe pagarla: los ricos, las grandes empresas, las eléctricas, las petroleras y los bancos. Y lo decimos de manera clara, sin medias tintas y sin ambigüedades. En el 2008, la ciudadanía pagó con su bienestar la crisis generada por los poderes financieros. Mientras los bancos eran rescatados, las personas eran desahuciadas. Mientras los ricos acumulaban riqueza, la ciudadanía se empobrecía. Mientras las grandes empresas hacían caja, las trabajadoras y los trabajadores sufrían despidos. Algunos pretenden hacer como que aquello no pasó, pero tenemos memoria y las clases populares y trabajadoras también la tienen. Por eso, ahora les toca pagar a todos los que no lo hicieron en la anterior crisis. Por eso son tan necesarios estos impuestos, sí, pero no son suficientes. PSOE y Podemos, como casi siempre ocurre en este Gobierno, presentan medidas parciales, temporales e insuficientes. Medidas que van por el buen camino, sí, pero que se quedan a medias. Miren, señorías de PSOE y Podemos, plantean ustedes un impuesto temporal a las eléctricas de 2 años con cargas impositivas del 1,2% sobre su importe neto de la cifra de negocios. Pretenden recaudar con ello 2.000 millones anuales. Poco, señorías, muy poco. Y sí, queremos aumentar el volumen del impuesto porque solo en el primer semestre de 2022, solo de enero a junio, las eléctricas han obtenido beneficios de más de 11.000 millones de euros. Ustedes pretenden recaudar 2.000 en un año, mientras ellos ganan 11.000 en solo 6 meses. Lo repito, poco, nos parece muy poco. Y lo mismo ocurre con el impuesto a la banca. Plantean PSOE y Podemos aplicar un impuesto extraordinario solo por 2 años del 4,8% del margen de intereses y comisiones. Prevén recaudar 1.500 millones anuales.
La banca obtuvo en 2021 más de 20.000 millones de euros de beneficio, los cuales se verán sustancialmente aumentados tras la subida de tipos decretada por el Banco Central Europeo y que aumentará los intereses de las hipotecas de 2 millones de familias. Y todo ello sin olvidar los 60.000 millones de euros que aún adeudan a toda la ciudadanía del rescate bancario que nunca pagaron. Nos deben 60.000 millones. Ganan más de 20.000 millones al año y ustedes solo quieren aplicarles un impuesto que recaude 1.500 millones. Vuelvo a repetirlo. Es poco, señorías, es muy poco. Por eso, porque hay un enorme margen aún, les pedimos que estos impuestos sean permanentes, no temporales y con mayor carga impositiva. Porque las eléctricas y los bancos pueden aportar mucho más, porque se están enriqueciendo a costa de todos y porque es de justicia social que quienes más tienen sean quienes más paguen. Por eso plantearemos estos cambios durante la tramitación para hacer un impuesto permanente y más amplio. Porque, señorías, por encima de lo que opinen el señor Imaz, el señor Galán o el señor Garamendi, nos importa lo que necesita la gente. El señor Josu Jon Imaz, al cual conocemos bien los vascos y vascas, que cobró solo en 2021 4,24 millones de euros, se atreve a amenazar al Gobierno por estos impuestos, al igual que lo ha hecho el señor Garamendi, al cual también conocemos bien, y ha advertido al Gobierno de las consecuencias de aplicar estos impuestos. Todos ellos, las derechas políticas, las empresariales, las mediáticas y las judiciales, que además, no tengan ustedes ninguna duda, intervendrán para intentar frenar estas medidas, se rasgan las vestiduras cuando desde la izquierda exigimos intervenir y regular el mercado eléctrico, el mercado inmobiliario. Pero la realidad nos está dando la razón. Lo que hace solo unos meses era imposible, inasumible, hoy es no una necesidad, no solo una necesidad, sino una realidad en cada vez más estados europeos. Y sí, habrá que tomar más medidas, más audaces y más estructurales, porque, señorías, a esta crisis a la que quieren condenarnos, haciéndonos creer que no existe alternativa, se le puede hacer frente con medidas valientes y estructurales que cambien de raíz este modelo que está generando estas crisis. Es posible y es la responsabilidad que todas las fuerzas progresistas y de izquierda de esta Cámara debemos asumir. Como he dicho, estos impuestos son un paso en la buena dirección, sí, y por eso apoyaremos su tramitación. Pero también queremos advertir de otro aspecto que lamentablemente suele estar muy presente en la acción legislativa de este Gobierno y de los partidos que lo componen, y que no es otra cosa que el poco respeto competencial a nuestros instrumentos propios. Esta ley, una vez más, utiliza una figura jurídica para sortear y esquivar las competencias propias de nuestras haciendas forales, una decisión que rechazamos frontalmente. Esperamos que estas deficiencias se corrijan durante la tramitación parlamentaria, atendiendo a las correcciones que presentaremos los grupos vascos y así estos impuestos queden en manos de las haciendas forales de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. Si no fuese así, desde Euskal Herria Bildu no podemos asegurar el voto favorable al final de la tramitación. Estamos seguros, más bien confiamos, en que sabremos dialogar, negociar y solucionar este aspecto. Y termino, ya lo he dicho, el Gobierno tiene suficiente margen aún para actuar mediante un impuesto permanente y de mayor alcance tanto a la banca como a las eléctricas, tomando medidas que impidan que las eléctricas y los bancos sorteen estas medidas como ya hicieron con otras y que no repercutan en el bolsillo de los consumidores. Esperamos poder mejorar estos aspectos durante la tramitación y poder aprobar estas medidas tan necesarias como urgentes. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unzeta Barrenechea. Gracias, presidente. Arratsalde on.
Hoy debatimos la toma en consideración de la puesta en marcha de dos prestaciones anunciadas por el presidente, una de las grandes empresas energéticas y otro a las grandes entidades financieras, por ser estos dos sectores los que más se están beneficiando de la coyuntura económica actual. En el caso de las energéticas, lo que coloquialmente se conoce como los beneficios caídos del cielo que están obteniendo, y en el caso de los bancos por los beneficios que van a obtener por la subida de los tipos de interés. Es cierto que las energéticas están obteniendo unos beneficios desproporcionados que, desde luego, no esperaban debido al shock energético que estamos viviendo. Unos márgenes que se acaban trasladando a familias y empresas cuya situación se complica, desde luego, para hacer frente a su día a día. En el caso de los bancos, la prestación se justifica, según el Gobierno, por la subida de los tipos de interés. Y, en este caso, déjeme plantear la duda de la existencia directa de esos beneficios extraordinarios, ya que una subida de tipos puede no significar necesariamente mayores beneficios. Se debe tener en cuenta, por lo menos debería ser analizado, en un contexto de empeoramiento de la economía, la posibilidad de deterioro de la calidad crediticia en el que probablemente la morosidad aumente, aunque, por otro lado, también es justo reconocer que los bancos se han disparado en bolsa debido a la subida de los tipos de interés acordada por el Banco Central Europeo, con lo que beneficia a sus márgenes. Estamos, pues, ante unas prestaciones que parcialmente siguen la estela de Europa. La Comisión Europea, allá por marzo, ya decía que los Estados miembros podían considerar medidas impositivas temporales sobre los beneficios caídos del cielo y, excepcionalmente, tomar una parte de esos retornos para redistribuirlos a los consumidores. La semana pasada, la presidenta von der Leyen, dentro del paquete de medidas de intervención de emergencia, trasladó la necesidad de un impuesto a las energéticas, que hoy se está debatiendo y que habrá que analizar y estudiar para que la prestación que se plantea aquí en el Estado sea acorde al mismo, de modo que las empresas energéticas no vean mermada su competitividad con respecto a sus homólogas europeas, y porque todo apunta a que el impuesto que va a ser acordado en Europa, va a ser vinculante para los Estados miembros. Mi Grupo no va a cuestionar el fondo de ambas prestaciones, que además son bien recibidas por la sociedad. Sin embargo, sí hemos de cuestionar la forma en que se han desarrollado estas prestaciones y ciertos problemas técnicos que habrá que solventar en su caso en el trámite parlamentario, si de verdad compartimos que lo que se persigue es ayudar a las familias y pymes, a quienes verdaderamente lo necesitan, que servirán, desde luego, para aliviar ese sobrecoste que están sufriendo y también para financiar esos alivios de forma solidaria. Financiar, en definitiva, políticas públicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y lograr un pacto de rentas. Y, a su vez, tenemos que ser conscientes, o seamos conscientes y traslademos a la ciudadanía, que estas prestaciones no van a reducir la inflación, no lo van a hacer. Por tanto, no se puede correr el riesgo de que estas prestaciones, bien por cuestiones jurídicas, bien por cuestiones técnicas, puedan ser impugnadas y que queden sin recorrido. Lo cierto es que este Gobierno se caracteriza por anunciar medidas precipitadamente, que luego cuestan articular o que tienen un complicado encaje técnico, por lo que lo mejor sería que entre los socios de Gobierno acabaran con esa constante pugna que tienen por acaparar protagonismo y por hacer ver quién es más progresista, y actuaran con más responsabilidad para evitar que este tipo de medidas acaben siendo anuladas por los tribunales y puedan dar lugar a importantes devoluciones dinerarias que, en última instancia, puede acabar pagando la sociedad, la ciudadanía y el tejido económico ese al que pretendemos proteger, como ya lo estamos haciendo en algún otro caso. Además, resulta inquietante que un tema tan complejo se regule bajo la fórmula de proposición de ley de los grupos y no como proyecto del Gobierno, y se evite así todos los trámites parlamentarios de información pública previa en aras a garantizar la calidad normativa y la participación de las y los potencialmente afectados. Y, a juicio nuestro, el principal problema es que se han olvidado de la existencia del concierto económico y convenio navarro, de las haciendas vascas y Navarra, con competencias en la materia, una cuestión que habrá que abordar durante el trámite de esta proposición, porque ambas prestaciones, desde luego, han de ser concertadas y ustedes lo saben, y así lo ha reconocido el presidente Sánchez en su comparecencia en el Senado hace una semana. Por lo tanto, seguridad jurídica en cuanto a la formulación de ambas prestaciones y concertación para las comunidades forales de Euskadi y Navarra. Resulta también peculiar la fórmula elegida para detraer estos beneficios. Por un lado, porque constantemente se ha venido hablando de impuestos a las energéticas y bancos por parte de los grupos parlamentarios proponentes, y ahora resulta que la prestación que se propone no es de naturaleza tributaria. Sin embargo, se exigen por una Administración para obtener unos ingresos para sostener gasto público, y así lo afirman en su exposición de motivos. Y, además, articulan estas prestaciones como normalmente se articula un impuesto, un galimatías. Y resulta paradójico también que Podemos defienda una prestación patrimonial de
carácter no tributario cuando en el 2018 interpuso un recurso de inconstitucionalidad precisamente acerca de la naturaleza de estas prestaciones patrimoniales. Resulta también sorpresivo que nos hayan hablado siempre en términos de detraer beneficios extraordinarios y resulta que la prestación poco tiene que ver con estos beneficios extraordinarios. Hablan de la cifra neta de negocio, no lo plantean sobre la diferencia de beneficios, sino como una prestación sobre ventas. Se grava la facturación en el caso de las energéticas y en el caso de la banca el margen de intermediación en intereses y comisiones. Cuestión está que, desde luego, habrá que adaptar en su caso atendiendo a lo que se apruebe por Europa, que sí está proponiendo una detracción de los beneficios extraordinarios y, además, parece fijar de forma diferente los sujetos pasivos. También surgen dudas sobre la retroactividad al no gravar esos beneficios extraordinarios. Y, por último, tratan de garantizar que no se repercuta directa o indirectamente la prestación a las y los clientes de las empresas afectadas y se encomienda a la CNMC y al Banco de España vigilar que se cumpla tal premisa, cosa que va a resultar prácticamente imposible de verificar. Es muy difícil que se pueda demostrar qué parte de una subida en los precios corresponde al importe de la prestación no tributaria, por lo que habría que garantizar y tener claro que el beneficio de la recaudación y su destino, desde luego, sea mayor y más eficiente que la repercusión que esta prestación pudiera tener en las familias, consumidores y empresas. En definitiva, las prisas no son buenas consejeras. Hablar y decir que voy a poner impuestos o detraer beneficios a las grandes empresas, a los bancos, es muy fácil y muy populista. Lo que es difícil es diseñar y articularlo correctamente. Da la sensación de improvisación. Lo vuelvo a repetir. Impuestos que graven los beneficios extraordinarios, sí, en los que además se deberán tener en cuenta las premisas y condiciones que vaya a acordar Europa en ese paquete de medidas de emergencia, entre las que se encuentra el impuesto a las energéticas y que probablemente tendrá en cuenta lo firmado hasta ahora por diversos órganos constitucionales que han avalado la existencia de windfall profits y, por tanto, la posibilidad de acordar un impuesto extraordinario, que sea temporal, que grave exclusivamente el beneficio extraordinario y que tenga en cuenta las particularidades de cada sector. Hubiera sido deseable un diálogo con los sectores afectados, porque siempre es mejor tenerlos de aliados que no en confrontación. Como he comentado, nuestro Grupo considera que es necesario los esfuerzos económicos para responder a las consecuencias económicas derivada de la crisis energética, de tal forma que esos esfuerzos no recaigan solamente sobre la ciudadanía y mucho menos sobre los colectivos vulnerables, porque la inflación nos afecta a todos y a todas, pero no todas y todos lo sufrimos por igual. Votaremos a favor de su toma en consideración, pero exigiremos la concertación de ambas prestaciones para que la ciudadanía y las empresas de los territorios forales de Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa dispongan de estos ingresos adicionales y rigor en cuanto a su diseño y articulación. O hay concertación foral o nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance a continuar con esta tramitación. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados. Gracias, presidente. Señorías, desde Ciudadanos somos conscientes de la difícil situación que atraviesa nuestro país. También del invierno duro al que nos vamos a enfrentar con las consecuencias de la guerra de Putin en el suministro energético, los efectos de la inflación y la subida de los tipos de interés. Por eso, desde el inicio de la crisis hemos defendido la necesidad de arrimar todos el hombro para sacar esto adelante. Desde mi grupo parlamentario siempre hemos tenido una actitud propositiva y abierta al diálogo para impulsar medidas liberales que, como en el resto de Europa, están ayudando a los ciudadanos a combatir esta subida de precios. Y aunque compartimos la necesidad, como digo, de repartir el coste de la inflación de manera equitativa, creemos que estos dos impuestos que traen los partidos que conforman el Gobierno adolecen del sectarismo que caracteriza a esta coalición y de una inconsistencia legal que puede volverse en contra de nuestra seguridad jurídica y de nuestra economía. Para empezar, la propia herramienta jurídica que utiliza el Gobierno para traer a esta Cámara los dos impuestos no es la adecuada. En lugar de tramitar la medida como proyecto de ley, utilizan a sus grupos parlamentarios para hacerlo pasar como una proposición de ley. ¿Y qué sucede? Que así pueden evitar y esquivar todos los trámites que se necesitan. Estudios sin consulta que garanticen la legalidad de la norma, la consulta pública a los afectados, la memoria con el impacto económico y presupuestario, el dictamen del Consejo de Estado y, en este caso, por supuesto,
en un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Todo esto se lo han saltado por miedo a que le sacasen a la luz los evidentes fallos legales de la proposición y retratase su anuncio, que es lo único que de verdad están buscando, marketing puro y duro. Pero no solo es eso, tampoco la técnica tributaria es la que corresponde. Ustedes, señorías, han utilizado una figura de la prestación patrimonial pública no tributaria en lugar de tramitarlos como impuestos. ¿Por qué? Pues porque los impuestos, como dice su propia definición, son exigidos sin contraprestación por la realización de actos que manifiestan capacidad económica, se recaudan para financiar el gasto público y son gestionados directamente por la Administración. Díganme ustedes si esto que estamos tramitando hoy no es un impuesto. Señora Blanquer, repita conmigo, es un impuesto. Y es un impuesto, se pongan ustedes como se ponga aquí en la tribuna. Los impuestos que hoy venimos a revisar no pueden venir acompañados de esta figura. ¿Por qué utilizan esta figura de prestación patrimonial? Porque al no ser un impuesto facilita el camino al Gobierno ante una previsible impugnación judicial. ¿Cómo ocurrirá? Porque reduce también el riesgo en los tribunales para ir en contra del principio de igualdad al tributar solo para unas empresas concretas. Ustedes ya se han aliado con su coalición, con Unidas Podemos, y ya empiezan a señalar qué empresas pueden pagar impuestos y cuáles tienen que pagar más. Porque de ser un impuesto sería aún más evidente la doble tributación con el impuesto de sociedades y quieren esquivarlo de esta manera. Vamos, que confían tan poco en la solvencia jurídica de su norma que ponen la venda antes de la herida. Además, si de verdad quieren hacerlo bien, deberían haberlo configurado como un impuesto calculado sobre los beneficios y no sobre los ingresos. De hecho, ustedes en su propaganda hablaban continuamente al principio de gravar los beneficios extraordinarios y hoy incluso aquí se ha vuelto a escuchar por parte de partidos que apoyan a su Gobierno, cuando en realidad lo que grava son los ingresos, independientemente de qué pase con los gastos de estas empresas a las que señalan con este impuesto. Pero sobre todo el problema es que este impuesto lo vamos a terminar pagando entre todos. El Gobierno miente a todos los españoles y lo vamos a pagar entre todos. Esa es la realidad, porque no pueden asegurar que puedan controlar que no se vuelque sobre los ciudadanos, y eso es así. Primero, porque el Gobierno carece de un análisis y valoración previa sobre esta medida para evitar de manera efectiva su repercusión a los ciudadanos. No tienen medio ninguno de poder vigilar ese asunto. Y segundo, porque las directrices de la Autoridad Bancaria Europea en lo que el impuesto a la banca se refiere obligan a repercutir y incorporar los precios de los préstamos, todos los costes, incluidos los tributarios. Europa obliga a que la banca tenga que reflejar sus costes y lo paguen los ciudadanos. Esto es así. Y ustedes mienten a todos los españoles. Están mintiendo. Además, prohibir la repercusión, tal como lo establece esta proposición, incide en el principio de libertad de empresa, de una economía de mercado como tal, y aparece así recogido en nuestra Constitución. En definitiva, nos arriesgamos a implantar un impuesto contrario a la normativa europea y que atenta contra nuestra seguridad jurídica. En definitiva, se trata de una medida que ni va a contribuir a luchar contra la inflación y ni va a bajar los precios. Al contrario, lo más probable es que entorpezca la recuperación económica y afecte a las decisiones de crédito en el caso de la banca. El Gobierno, además, tenía el precedente de Lituania, donde una medida similar acabó con el Banco Central Europeo diciendo que no era aconsejable y que terminaría repercutiendo en los ciudadanos y en la economía general. Y es por eso que los liberales nos hemos adelantado y hemos enviado la semana pasada una carta al Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, para que advierta al presidente Sánchez sobre las posibles consecuencias de aplicar este impuesto en nuestra economía. Los liberales somos los primeros que creemos que todos tenemos que arrimar el hombro para salir de esta crisis, pero todos. El Gobierno el primero. ¿Sabe, señora Blanquer, quién más ha recaudado con la inflación? El Gobierno. La agencia tributaria ha recaudado más de 22.000 millones de euros. 22.000 millones, bastante menos de lo que ustedes han aportado a esta sociedad vía ayudas. Los que más han ganado es la agencia tributaria, pero eso nunca lo van a reconocer. Y en el caso del sector energético ya se ha advertido de que puede generar inseguridad ante potenciales inversores, existiendo dudas sobre que se puedan insistir, incluso que estas inversiones puedan llegar y hacerse efectivas en nuestro país. Se están manipulando dos reglas sagradas de este sector: que se cambien las normas con las inversiones ya hechas y se limiten la inversión mientras no se proporciona una cobertura simétrica a las bajadas.
Por todo esto, desde Ciudadanos no podemos más que votar que no a estos dos impuestos que nos trae el Partido Socialista y Unidas Podemos aquí hoy, por arbitrario e ideológico, pero también por ir en contra de nuestra seguridad jurídica y la normativa europea. Y, sobre todo, porque lo vamos a pagar entre todos los españoles. El Gobierno vuelve a mentir una vez más. Este impuesto lo vamos a pagar entre todos los españoles y desde Ciudadanos no vamos a colaborar en eso. Le pediría a los partidos de Gobierno que prediquen con el ejemplo. Ahora es cuando todos tenemos que sumar. Empiecen ustedes. Empiecen por reducir el número de ministerios. Empiecen por adelgazar la Administración. No pidan sacrificio a todos los españoles y ustedes pasen por esta crisis sin ningún sacrificio que hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. Está claro que en situaciones excepcionales los parches no funcionan o nunca son suficientes y que problemas que tienen causas profundas no se resuelven si no se está dispuesto a adoptar medidas estructurales, como por ejemplo la nacionalización de las grandes energéticas. Lo hemos comprobado una y otra vez a lo largo de estos meses con las medidas que fue adoptando el Gobierno. El BNG lleva meses reclamando impuestos a las empresas, a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. El Gobierno se resistió a hacerlo y finalmente ahora nos presentan una propuesta con un gravamen no tributario temporal a las energéticas y a las entidades financieras. Y aquí encontramos el primer problema. Desde el punto de vista del BNG es insuficiente. Para empezar, ¿por qué un gravamen temporal y no permanente? ¿Por qué darle un tratamiento excepcional y no hacerlo en el marco de una reforma tributaria profunda y progresiva que incluyese, por ejemplo, los grandes patrimonios y fortunas y que supusiese una mayor justicia fiscal para que pague más quien más tiene, para lograr de verdad que por una vez la crisis no la paguemos los trabajadores y trabajadoras y los pueblos? Segunda cuestión. Entendemos que hay que hacer realidad que este gravamen no podrá ser computado como coste por las empresas para no reducir su contribución por medio de impuestos como el de sociedades. Y tercera cuestión importante, ¿cómo va a actuar el Gobierno para garantizar que ese gravamen no acabe siendo trasladado a los clientes? Sabemos que es difícil, pero nos parece absolutamente necesario porque si no estaríamos delante de un fraude a las mayorías sociales y a los trabajadores y trabajadoras. En todo caso, vamos a votar a favor de la toma en consideración y esperamos poder mejorarla en su tramitación. Obrigado. Gracias. Tiene la palabra el señor Errejón Galván. Señor presidente, señorías, buenas tardes. Hoy votamos sobre un impuesto temporal a las entidades financieras y a las grandes empresas energéticas en medio de una gran crisis ecológica, energética y de la inflación. Es decir, votamos si nos dotamos o no de herramientas para distribuir esas cargas y que no las acaben pagando los de siempre. Es más que previsible que los diputados del Partido Popular y de Vox acaben votando que no, y es más que previsible, como han hecho una buena parte de sus voceros e intelectuales, que digan que esta es una medida de intervencionismo atroz que no se puede tolerar y que además es fallida. Parecería entonces que estaríamos ante un debate sobre el intervencionismo, pero no es así. En realidad, señorías de la derecha, ustedes y yo tenemos algo en común. Ambos somos eso que ustedes llaman intervencionistas. La diferencia es a favor de quién.
Cuando hubo que rescatar entidades financieras gastándose 60.000 millones de euros de los ciudadanos españoles, que todavía no han devuelto, a ustedes les pareció perfecto, les pareció el correcto funcionamiento del mercado. Ahora que le exigimos a las entidades financieras, que están ganando más dinero que nunca sin haber hecho ningún esfuerzo extra, que devuelvan una parte y que contribuyan, eso les parece intervencionismo terrible. Cuando las reformas laborales de facto han topado los salarios, porque han destruido la negociación colectiva, porque han instalado el miedo de los trabajadores y de facto han topado los salarios, ustedes ahí no ven intervencionismo, ustedes ahí ven la mano invisible del mercado. Ahora bien, cuando decimos que no es hora de topar salarios, sino que es hora de topar los precios de los productos básicos, eso sí, para ustedes es un intervencionismo terrible. Algunos incluso lo han comparado con la persecución de los judíos en la Alemania nazi, que hace falta vivir fuera de la realidad. Cuando se riega con miles de millones de euros a las grandes empresas de nuestro país de los fondos europeos, que son fondos públicos, nada más y nada menos que 67.000 millones de euros han pedido solo las energéticas, ustedes eso no, ahí no ven intervencionismo. Ahora bien, cuando le decimos a las energéticas, ahora que están ganando más que nunca en este momento tan difícil, aporten, ahí sí ustedes ven intervencionismo terrible. Ustedes, permítame que concluya, no tienen un problema con el intervencionismo, tienen un problema con la redistribución de la riqueza. Cuando es de abajo hacia arriba, gracias a la intervención estatal, les parece bien. Cuando es de arriba hacia abajo, cuando es de arriba hacia abajo, entonces a ustedes les parece mal. Es comprensible que el partido de Iberdrola, con sus diferentes siglas, vote en contra de este impuesto. El resto de la Cámara y el resto del pueblo español está a favor y somos más. Así que adelante y hacerlo permanente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Nogueras y Camero. Gracias, president. Nos parece razonable gravar los beneficios de las empresas que se han estado enriqueciendo a costa del dinero de los ciudadanos, que además ven cómo su bienestar disminuye mientras su dinero contribuye a engordar a estas empresas. Nosotros no vamos a votar en contra de la toma en consideración, pero sí queremos que conste en acta lo que intuimos que va a pasar y lo que intuimos que pasa. Supongo que ustedes son muy conscientes, socialistas y comuns, que esta medida es de arquitectura débil. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional siempre van a jugar a favor de la banca y esta medida tiene toda la pinta de acabar chocando de pleno en los tribunales. Y espero equivocarme, vamos a ver lo que pasa. Entramos en la proposición en sí. Explican ustedes que con esta medida prevén recaudar unos 2.000 millones de euros al sector eléctrico, pero hace 2 semanas, en el Real Decreto de Medidas de Ahorro Energético, ustedes, y con el apoyo de algunos partidos, colaron pagar 1.360 millones de euros al sector eléctrico, que corresponde al cumplimiento de una ley que ustedes mismos impusieron en diciembre del 2021. Visto en su conjunto todo esto, a nosotros nos parece muy poco coherente. Lo que a mí me parece que ustedes están haciendo es quitarle el dinero al sector eléctrico por un lado, con esta medida, y devolverle el dinero al sector eléctrico por otro lado, con el Real Decreto, estos 1.360 millones de euros. ¿Dónde está la pelotita? ¿Quién puede votar en contra de esta medida, señora Blanqué? Otra pregunta que me viene a la cabeza es si, como medida para compensar el incremento del precio de la electricidad, ustedes decidieron, también en diciembre del 2021, suspender la aplicación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. ¿Qué les hace pensar que ahora las eléctricas no volverán a repercutir el gravamen, directa o indirectamente, y acabarán pagando, como siempre, los ciudadanos? Porque no creo que dejar por escrito que, y leo literal, no puede trasladarse a los clientes sea
suficiente y por esto hablaba de esta medida de estructura débil, poco matizada y poco trabajada. No son ustedes el gobierno más progresista de la historia porque en pleno agosto ustedes han hecho lo mismo que siempre han hecho todos los gobiernos españoles: legislar a favor de la banca y vestirlo de políticas sociales. Y respecto a los bancos, en vuestra proposición apuntan y prevén recaudar unos 1.500 millones de euros. ¿Es todo lo que se han atrevido a hacerle devolver a aquellos bancos rescatados con más de 60.000 millones de euros de dinero público? Yo creo que ustedes pueden apretar un poquito más. ¿Este es el esfuerzo máximo del que usted hablaba, señora Blanqué? Y termino con una pregunta. En la tramitación parlamentaria, ¿estarían ustedes dispuestos a incluir otras medidas? Moltes gràcies y visca Catalunya Lliure. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Margal Sastre. Gràcies. Gràcies, president. Bona tarda, diputadas y diputados. Debatimos la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Socialista y Confederal de Unidas Podemos para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Estamos a favor de la implementación de estos dos nuevos impuestos. De hecho, ya habíamos reclamado en muchas ocasiones desde el inicio de esta crisis y por ello vamos a votar a favor de esta toma en consideración. Los enormes beneficios de las empresas energéticas ya han sido objeto de debate en este hemiciclo. No por eso debemos dejar de repetir algunas cifras. De acuerdo con sus cuentas anuales, los ingresos de las 4 mayores empresas energéticas españolas crecieron de manera conjunta un 34% entre 2020 y 2021. Sus beneficios agregados en el 21 fueron el doble de la media observada durante los 5 años anteriores. Una auténtica vergüenza en un momento en el que muchas familias tienen auténticos problemas para poder pagar la luz o que han de escoger entre pagar el recibo de la luz y el gas o llenar la nevera. Supongo que la derecha y la ultraderecha argumentarán que estos impuestos son propios de un gobierno socialcomunista. Les recomendamos abrir un poco la mente y observar qué han hecho varios países europeos que ya han aplicado un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. Italia, por ejemplo, Mario Draghi, nada sospechoso de ser radical de izquierdas, ha puesto en vigor un impuesto de 25% sobre los beneficios extraordinarios generados por las energéticas entre octubre del 21 y abril del 22 respecto al mismo periodo del año anterior. También en mayo, en el Reino Unido, Boris Johnson, tampoco nada sospechoso, adoptó un recargo adicional del 25% sobre el conjunto de los beneficios declarados por las empresas del sector del petróleo y el gas en el Mar del Norte. Se suma al tipo nominal del impuesto de sociedades, que para estas empresas ya es del 40%, así que el tipo impositivo aplicado ascendería hasta el 65%. En el caso de Grecia, también otro ejemplo, apuesta por un gravamen del 90% sobre los beneficios excesivos generados entre octubre del 21 y marzo del 22. El impuesto a la banca también ha sido fruto de rechazo por la ala más casposa de este hemiciclo. Demasiados intereses donde la banca siempre gana, demasiados créditos para devolver, demasiados favores que se tienen que pagar. Sin ir más lejos, a partir del anuncio del Banco Central Europeo de subida de los tipos, ya pudimos encontrar titulares como que la banca española subía
un 8% a la semana tras un alza de tipos histórico. Para el Grupo Parlamentario Republicano hay un aspecto clave en la creación de estos dos nuevos impuestos. Evitar que no recaigan en el consumidor, como ha pasado tantas veces. En el texto ya se prevé la vigilancia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y sanciones en caso de que esto ocurra. No por ello deja de ser un aspecto menor y estamos estudiando las fórmulas aplicadas en países de nuestro alrededor para analizar los mecanismos que impiden esa transmisión de los costes. Es bueno que esta iniciativa hoy salga adelante, pero llega muy tarde y seguramente las elecciones andaluzas les han servido para darse cuenta que o hacen políticas de izquierdas o la derecha les pasa por encima. Hoy debatimos esta propuesta que tenemos la obligación de mejorar y hacer más ambiciosa. ¿Cómo? Ampliando el ámbito de aplicación, que sean impuestos con carácter permanente mientras los beneficios de estas empresas sean extraordinarios, como ya les pedimos en una propuesta de resolución en el debate de política general. Y también les pedimos una tramitación rápida, que no se vuelva a caer en la tónica perversa de alargar los plazos de tramitación. Somos todos conscientes de los efectos que la inflación está causando sobre las clases medias y trabajadoras de este país. Es importante, por tanto, que esta crisis no la paguen los de siempre. Esta iniciativa es positiva, pero no deja de ser solo un parche. Si aprendimos la lección de la crisis de 2008, cuando las políticas austericidas del PP causaron mucho dolor a las clases medias y trabajadoras, un sufrimiento que aún perdura y que ha encadenado la crisis de la COVID-19 y la crisis de la inflación, hoy tendríamos encima de la mesa una reforma fiscal profunda, donde las grandes fortunas y las grandes rentas pagarán mucho más y las familias que más sufren mucho menos. Nosotros estamos por la labor. Esperamos que las dos fuerzas que sustentan al Gobierno también lo estén. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias, señor presidente. El 13 de junio de 1898 se aprobó en Estados Unidos el War Revenue Act, una ley que introducía gravámenes temporales, entre ellos el impuesto a sucesiones, para financiar la guerra de Cuba. Pues bien, aquella guerra se acabó exactamente 2 meses después, pero 124 años más tarde los americanos siguen sufriendo el impuesto temporal de sucesiones. No sé por qué me he acordado de eso al leer hoy el título de su proposición de ley llamada para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito. Y según avanzaba la lectura, señorías socialistas, me he acordado aún más de esa guerra iniciada con un falso pretexto, como fue el hundimiento del Maine, porque en aquella guerra Estados Unidos estaba dispuesta a cualquier cosa para acceder a la hegemonía mundial. Un poco como Pedro Sánchez hoy, ¿verdad? El político dispuesto a cualquier cosa, cualquiera, para acceder y permanecer en el poder. El que fue capaz de pactar con quienes durante meses prometió que no pactaría. El que se echó en brazo del brazo político de ETA, intercambiando presos por presupuestos, vuelve hoy a la carga. Y vuelve a anteponer su estricto interés electoralista a la responsabilidad económica y a los intereses de España y de todos los españoles. Hoy, junto a sus socios marxistas, nos trae esta Cámara una iniciativa que planea sobre lo inconstitucional, que no soluciona nada, que daña la imagen de España, que deteriora la seguridad jurídica, que compromete la inversión y el empleo y que tiempo al tiempo ya verán ustedes cómo acabarán pagando todos los españoles. Y lo hacen a través de una proposición de ley. En lugar de hacerlo, como hubiera sido razonable,
a través de un proyecto de ley, una tramitación tramposa con la que tratan de eludir la consulta pública, la memoria de impacto normativo y el dictamen del Consejo de Estado, y que redunda en lo que fue una cacicada desde el principio. Y es que recordemos cómo hemos llegado hasta aquí, sin escuchar a ninguno de los sectores afectados, sin siquiera informar a la ministra de Hacienda, hoy ausente, no le debe interesar mucho esta iniciativa, y sin haber hecho estudio previo alguno. Pedro Sánchez consideró, sin embargo, que era un buen anuncio para traer al debate sobre el Estado de la Nación. Podría haber aprovechado ese debate para otras cosas, por ejemplo, para hacer algo de autocrítica. Parece que había motivos para ello. Es posible que el hecho de que hayamos sido el único país de Europa en subir impuestos tras el golpe de la pandemia explique que España se haya quedado descolgada en la recuperación económica. Puede ser que el hecho de que seamos el único país de la Unión Europea que no está revisando y ni siquiera se está planteando revisar su política energética haya influido a la hora de disparar los costes energéticos. Es probable que la llamada contrarreforma laboral esté conectada en alguna medida con el hecho de que España ya sea el país que más empleo ha destruido en el segundo trimestre del año. Pero no, este Gobierno prefirió evitar cualquier autocrítica y volver a los mantras. Ya sabemos, Franco, virus, Putin para cualquier cosa que se les achaque. Pero últimamente, Franco, virus, Putin ya no resulta suficiente para tapar todas las torpezas del peor gobierno posible en el peor momento posible. Y acorralado por la realidad sombría, el manual de la resistencia decidió tirar para adelante incorporando un nuevo mantra, el de los poderes oscuros, reunidos en cenáculos que fuman puros, según él. Él, el presidente del Gobierno, el que con el silencio, con chaveo, complicidad y cobardía de muchos de los grandes del IBEX, ha hecho y deshecho, ha tomado redacciones y centros de poder y ha creado la mayor red clientelar de la historia democrática. Él ahora quiere jugar a dos bandas. Ahora, con el IBEX y contra el IBEX. Pero el resultado es siempre el mismo. El empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras que, una vez más, no les quepa duda, acabarán pagando las consecuencias de su deriva populista, porque serán las pymes, las clases medias y trabajadores de las familias las que, una vez más, sufrirán las restricciones de crédito y el aumento del coste de crédito derivado del impacto de esta medida del balance bancario. Serán esas clases trabajadoras, precisamente, las que se verán afectadas por el impacto en términos de destrucción de empleos, pero, sobre todo, serán ellos quienes cargarán sobre sus espaldas el impacto de esta nueva subida de impuestos. ¿Recuerdan ustedes cuando, de forma reiterada, le preguntaba a la ministra de Hacienda si pensaba subir impuestos? La señora Montero me lo negó hasta 3 veces. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de el Gobierno socialista no subirá los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora? Y lo que vino después, ya lo sabemos. No dejaron un impuesto atrás. Pero es que el 84% del hachazo fiscal se concentró precisamente sobre rentas medias y bajas. Y esta hoja de ruta para seguir incrementando la carga fiscal de los españoles continúa, aunque traten de ocultarlo. Medidas como el catastrazo, que ha aumentado la fiscalidad de compraventa de viviendas un 17%. La no deflactación del IRPF, de la que hablaremos después, que motiva que hasta junio los españoles paguen un 13% de más en este impuesto simplemente por el alza de los precios. Y medidas como la que hoy traen aquí, porque a pesar de las promesas del Gobierno, los impuestos que hoy nos dicen que van a pagar la banca y las eléctricas no les quepa ninguna duda que acabarán siendo repercutidas al conjunto de los españoles. Entre otras cosas, porque las guías de la European Bank Authority, la EBA, exigen precisamente a la banca fijar sus precios a partir de la estructura de costes, incluidos los costes fiscales. Así que esta norma está diciendo a la banca española que incumpla la regulación europea. Ya les digo yo que eso no va a pasar. Señorías, lamentablemente, algunos de los que hoy se sienten afectados por esta norma callaban cuando el Gobierno atentaba contra el turismo, contra la industria automóvil o cuando atacaba a la industria cárnica. Algunos de los que hoy están preocupados y denuncian el intervencionismo del Gobierno apoyaban el desmantelamiento de nuestra industria decretado por este mismo Gobierno actuando en nombre de la región climática. Algunos de los que hoy reclaman nuestro apoyo no lo daban cuando se cercenaba el sector educativo, se marginaba pymes y autónomos de los fondos europeos o se traspasaban líneas rojas que un Gobierno democrático nunca debería haber traspasado. Nunca es tarde, pero las élites económicas, empresariales y periodísticas de este país, por su complicidad y sus silencios, tienen mucha responsabilidad en que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Señorías,
En el desolador escenario económico en el que nos encontramos, lo último que necesitamos son nuevas subidas de impuestos que pongan en riesgo la recuperación y que hundan a los españoles como se hundió el Maine, innecesariamente y con un falso pretexto para engañar a la población sobre quién tiene la responsabilidad. Engaño que es precisamente lo único que este Gobierno hace bien. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Garcés San Agustín. Buenas tardes, presidente. Señorías, me van a permitir que inicie esta intervención señalando que el Partido Socialista ha emprendido un viaje a ninguna parte. O se ha emprendido un viaje, es un viaje a la irracionalidad fiscal, a la ilógica más absoluta, un viaje que socava su pensamiento durante los últimos 40 años y que además socava los principios constitucionales más básicos. Se lo adelanto, quien haya hecho este texto que vuelva a la Facultad de Derecho inmediatamente. ¡Qué engendro jurídico! Que quede claro, qué engendro jurídico, que no hay por dónde pillarlo. En segundo lugar, mire, con la presentación de esta proposición de ley, me dicen que no se escucha, señor presidente, espero que no sea un problema esto. Me dicen que, bueno, con la presentación de la proposición de ley, finalmente se ha transformado ese pensamiento balbuceante que tenía el Partido Socialista Obrero Español, basado esencialmente en una economía planificada, arbitraria y doctrinaria, lo han transformado en una especie de programa fiscal a la carta, donde amenazan o donde asoman todas sus amenazas y todos sus prejuicios. Esos prejuicios que comparten con parte del comunismo más bilioso del siglo XX. Ese comunismo que lo que trata es de estigmatizar colectivizando a determinados grupos, precisamente todo lo que no esperan las economías libres de mercado en una Europa desarrollada. Pero mire, ustedes quieren comportarse como Robin Hood y para ser Robin Hood hay que saber quién es principalmente a quien hay que grabar, si realmente hay que grabar a alguien. Porque, mire, el único beneficio caído del cielo son los 22.000 millones de euros que les ha tocado a ustedes por la recaudación fiscal sobrevenida como consecuencia de la inflación. Tensen el arco, disparen, pero disparen a la inflación. No disparen colectivizando ni convirtiendo la doctrina tributaria y el ejercicio tributario en un ejercicio de persecución subjetiva que no conduce absolutamente a nada. Ustedes representan el pensamiento decadente más relevante que hay en materia de descomposición del socialismo moderno. Ustedes no persiguen que no haya pobres en España. Ustedes lo que persiguen es que no haya ricos. Porque ustedes son una máquina de creación de pobres. 13,5 millones de personas en riesgo de exclusión social. 3 millones de personas en carencia efectiva material. Esa es la realidad. Ustedes son Robin Hood, acompañados del duque de Nottingham, representado por Unidas Podemos. Ustedes son Juan sin tierra, sin principios, sin valores, sin ningún conocimiento, con una ignorancia del sistema tributario brutal. Pero vamos a analizar expresamente ahora mismo la norma, porque desde luego sería un buen ejercicio teórico en cualquier aula de una facultad de Derecho. El texto es una combinación entre una síntesis perfecta de una torpeza y un engendro jurídico con un ejercicio simulado para intentar defraudar el procedimiento habitual previsto a través de un proyecto de ley. En primer lugar, ¿por qué no lo han hecho a través de un proyecto de ley? Por una razón evidente, porque tendría que haber emitido los informes preceptivos la Secretaría de Estado de Hacienda. No conozco un solo funcionario del Ministerio de Hacienda que hubiera aceptado este texto, sencillamente estaría riéndose ahora mismo en su despacho. Ni la presidenta de la CNMC, a la que se le atribuyen fraudulentamente competencias que no le corresponden por hurtar sus competencias, porque si realmente alguien quiere comprobar que no se produce una traslación de la carga tributaria, que lo haga la Administración tributaria, no a quien no le corresponde competencialmente, ni al Banco de España. Eso es lo que ustedes han conseguido, pero ya definir esto desde el punto de vista de la afiliación material jurídica como una prestación patrimonial de carácter público, no tributario. Mire, la única prestación patrimonial de carácter público que nos queda son ustedes y les queda solamente un año, que bien harían en adelantar las elecciones para acabar con esta pesadilla inmediatamente. Esto es un tributo. Esto es un tributo. Pero que están inventando ustedes el derecho ahora. ¿Pero no se dan cuenta que esto goza de los principios de unilateralidad y coactividad?
Claro, cuando me he enterado después de hablar el señor Guijarro de lo que entienden por pacto, claro, es que de acuerdo con la teoría del pacto es la imposición unilateral sin acuerdo de voluntades. Es que están ustedes invirtiendo en las reglas básicas del conocimiento tributario y del conocimiento político. Pero es que además están conculcando los principios más básicos del derecho constitucional. El principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de irretroactividad de determinadas normas, el principio de seguridad jurídica. ¿Ustedes creen realmente que no se puede deducir esta carga tributaria? ¿Ustedes creen realmente que esto se puede poner en una norma? ¿Ustedes creen realmente que no se va a trasladar la carga tributaria a los españoles? Pues claro que se va a trasladar la carga tributaria a los españoles, en cualquiera de los dos gravámenes, que por cierto no hay ningún tipo de fórmula material ni matemática para analizar, ni en la ley de grandes números ni de manera específica si se ha producido una traslación. Y como claro, evidentemente no lo van a hacer ustedes, porque tampoco lo haría el Ministerio de Hacienda, y ahí desde luego le arriendo las ganancias a la ministra de Hacienda que no haya tenido que venir a presentar este proyecto de ley, se lo endosan a la CNMC, que me gustaría saber qué piensa la CNMC de esto. ¿Están dispuestos en la tramitación de este texto a que venga la presidenta de la CNMC? ¿Están dispuestos a que venga el secretario de Estado de Hacienda? ¿Están dispuestos a que venga el gobernador del Banco de España? ¿Han pedido el informe preceptivo del Banco Central Europeo? No. Pero es que en el caso del impuesto sobre las empresas energéticas, ustedes se han anticipado al consenso europeo que se está alcanzando ahora mismo por esa voracidad fiscal permanente, esa ansiedad febril que les lleva permanentemente a crear todo tipo de figuras tributarias. Por favor, descansen, no hace falta trabajar todos los días. El Partido Socialista podría descansar algún día y, evidentemente, evitar esta felonía fiscal permanente, selectiva y generalizada. Porque ustedes no solamente imponen impuestos de manera selectiva y colectivizando a determinados grupos, sino que también lo hacen a todos los españoles. Más de 20 figuras tributarias creadas, más de 20 tipos tributarios elevados a lo largo de estos años y, efectivamente, la ministra Montero negando sistemáticamente que no iban a subir impuestos. Que se pongan de acuerdo ustedes mismos, aunque sea cronológicamente y con su propio pasado. Hagan memoria fiscal y hagan memoria tributaria. Pero sí, señor Guijarro, yo no sé qué tienen ustedes por pacto. Esto del pacto de rentas, ¿esto es un pacto de rentas? ¿Esto tiene algo que ver con el pacto de rentas? Mire, en una situación en la que la inflación está desbocada, en que el debilitamiento de la creación, del crecimiento económico es absoluto, en el que la presión fiscal es asfixiante, por favor, lo que les pido es que por lo menos vuelvan a la normalidad. Y mire, voy a acabar. Y mi epílogo está dedicado hoy, porque lo vi el otro día en el debate del Senado, me sorprendió, al presidente Sánchez reprochando al Partido Popular que fuéramos los defensores de los plutócratas, de los poderosos. Pues hoy le dedico esta intervención a ilustres socialistas que sirvieron y han servido a las empresas energéticas y a las entidades bancarias. Se lo dedico a Jordi Sevilla, a Antonio Miguel Carmona, se lo dedico a José Blanco, se lo dedico a Luis Atienza, se lo dedico a Beatriz Corredor, se lo dedico a todos y cada uno de los que han pasado. Solo les pido una cosa y acabo, que antes de hablar de pacto, hagan un pacto con ustedes mismos, con su historia, y a ver si se aclaran. Muchísimas gracias. Pasamos al acuerdo de tramitación.